Internet de las Cosas. Emmanuel Baxelli. Tercera parte. Contribuciones por parte de INRIA para afrontar los retos sociales de la IoT. Como agencia gubernamental que combina una amplia experiencia científica y una importante producción de investigación aplicada en dominios relacionados con la IoT, con impacto en la educación, la soberanía, las normas y los marcos legales, INRIA contribuye a ganar la confianza del público con respecto al uso de las nuevas tecnologías de IoT. INRIA contribuye en la práctica a hacer posible la soberanía en el ámbito de la IoT de múltiples maneras. INRIA promueve la soberanía mediante la realización de investigaciones científicas catalogadas de excelencia por sus pares y la publicación sistemática de los resultados en espacios de libre acceso. No obstante, más allá de esta implicación desde el punto de vista científico, INRIA también contribuye en otros niveles. Los equipos de INRIA participan en colaboraciones técnicas internacionales e interdisciplinarias, y supervisan el despliegue de nuevas tecnologías de IoT en diversas aplicaciones del mundo real. INRIA produce, publica y mantiene software de código abierto. Se han creado grandes comunidades de usuarios en torno a varios proyectos de software de código abierto de gran impacto encabezados por INRIA, Riot, Scikit-learn, etc. Estos bloques de software son plataformas en las que se puede confiar para ofrecer el máximo rendimiento y garantizar la neutralidad geopolítica. Otro ejemplo de las contribuciones de INRIA a la soberanía en el ámbito de la IoT es la forma en que INRIA aplica su experiencia científica a las iniciativas de estandarización abierta. Por ello, INRIA es coautor habitual de las nuevas especificaciones de estándares abiertos para la IoT, publicadas por organizaciones de desarrollo de estándares de gran impacto, como el IETF y el W3C. INRIA también utiliza su experiencia en diversos ámbitos científicos relacionados con la IoT para contribuir a los debates sobre los marcos legales y las salvaguardas para la IoT. Por ejemplo, las actividades de investigación en INRIA incluyen evaluaciones de los problemas prácticos de cumplimiento de la normativa europea GDPR para los productos de consumo de IoT en el segmento del hogar inteligente. INRIA contribuye activamente a la educación en el campo de la IoT en varios niveles. Muchos investigadores de INRIA también imparten clases en el marco de una cátedra universitaria o equivalente. Sin embargo, INRIA también contribuye a la educación sin limitarse a esta tradicional participación de los investigadores en la enseñanza. Por ejemplo, INRIA ofrece cursos en línea masivos y abiertos. MOOC, concebidos para un público más amplio en el ámbito de la IoT, seguidos por miles de participantes en todo el mundo. INRIA también ha creado programas educativos dirigidos a las categorías de edad más jóvenes, dotando a los jóvenes de 15 años de conocimientos para comprender mejor la tecnología digital. Otro ejemplo destacado de la participación de INRIA en actividades educativas es la serie de informes y publicaciones técnicas de INRIA, tales como el presente documento. Desafíos científicos y técnicos de la IoT. Lo que esperamos de la IoT va desde empoderar a las personas con servicios revolucionarios hasta tener un gran impacto en la sociedad y la industria, y posiblemente salvar el planeta mediante la lucha global contra el cambio climático. ¿Qué retos científicos hay por delante para hacer realidad tan altas expectativas? A continuación resumimos una lista de preguntas que consideramos clave para la IoT. ¿Cómo preservar la privacidad con la IoT ubicua? Existe una tensión permanente entre la explotación de los datos de la IoT y la privacidad de sus usuarios. En un extremo, los datos de los usuarios de la IoT deberían poder explotarse masivamente cuando se trata de salvar vidas. En el otro extremo, el despliegue de la IoT ubicua podría servir de base para un panóptico electrónico. Este sistema podría aniquilar por completo la privacidad individual. Por lo tanto, una pregunta crucial es, ¿cómo y hasta qué punto podemos garantizar una sólida protección de la privacidad al tiempo que conservamos la utilidad de los datos de la IoT? Un tipo de problema es el diseño de novedosos paradigmas y técnicas de preprocesamiento aplicables directamente en los dispositivos IoT, que ofuscan partes de los datos que no corresponden a un interés legítimo específico. Otro tipo de problema es el diseño de primitivas criptográficas novedosas, aplicables incluso en dispositivos IoT de baja potencia, potentes incluso frente a atacantes postcuánticos. ¿Cómo aumentar la resiliencia, la seguridad y la protección en la IoT?
A medida que dependemos cada vez más de los nuevos servicios construidos sobre la IoT, su resiliencia frente a la interrupción parcial de la infraestructura o el mal funcionamiento del subsistema se vuelve crucial. Los despliegues de IoT implican arquitecturas de sistemas distribuidos progresivamente más complejos, por lo que un diseño orientado a la resiliencia sigue siendo un reto importante. El nivel de fiabilidad también influye en la seguridad de la IoT. 29. La ciberseguridad solía referirse principalmente al ciberespacio, es decir, mantener segura la información digital, utilizar una buena netiqueta, etiqueta de Internet, etc. Sin embargo, con la IoT, la ciberseguridad se extiende del espacio virtual al físico. Ahora la ciberseguridad también se refiere a la seguridad de la integridad física y a la protección del entorno en el mundo real. ¿Cuáles son los nuevos riesgos de seguridad con la IoT? ¿Qué beneficios aportan? Los meros dispositivos IoT podrían no justificar los riesgos. Se necesitan nuevos modelos para captar tanto a los atacantes como los aspectos de seguridad, en contextos complejos de IoT. A continuación, a partir de estos modelos, se requieren mecanismos novedosos para ofrecer garantías sobre el software, el hardware y la comunicación de los dispositivos IoT a lo largo de su vida útil, que puede durar décadas. Este reto se agrava en el caso de los dispositivos IoT de baja potencia, que son el nuevo eslabón más débil. ¿Cómo alisar el aprendizaje automático con la IoT? Las aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, ML, por sus siglas en inglés, se están desarrollando en múltiples ámbitos que crecen a gran velocidad. Desde esta perspectiva, la IoT es, al mismo tiempo, un enorme proveedor de los valiosos datos necesarios para entrenar los modelos DML y un consumidor de capacidades de inferencia basadas en estos modelos. Una cuestión clave es cómo aprovechar muchos más datos de la IoT, con mucha menos presión sobre la privacidad y la demanda de la red. Uno de los desafíos es diseñar alternativas al entrenamiento centralizado de modelos DML, que distribuyan el entrenamiento, por ejemplo, de forma federada entre pares. ¿Cuán robusto y eficiente puede ser el aprendizaje distribuido? ¿Hasta dónde podemos llevar los requisitos de recursos para un aprendizaje? Por otro lado, otro de los retos es cómo habilitar capacidades de inferencia en dispositivos IoT más pequeños, con menos pérdida de rendimiento, al tiempo que se mantiene la flexibilidad de modificar los modelos utilizados en estos dispositivos a posteriori. ¿Cómo ampliar la conectividad de último salto para la IoT? La IoT depende fundamentalmente de la conectividad de miles de millones de nuevos dispositivos situados en el borde de la red. Para adaptarse al consiguiente aumento del tráfico, se necesitan protocolos de red de nueva generación que hagan frente a la escasez de medios de comunicación, mejoren la capacidad de los segmentos dispositivo-infraestructura y dispositivo-dispositivo. Con tantos dispositivos, incluidos los de muy bajo consumo, las tecnologías de red de última generación para el último salto deben ser extremadamente asequibles, tanto en términos de gastos de capital como costos de funcionamiento. ¿Cómo podemos fomentar una dinámica similar a la de Internet, en la que la conectividad es su propia recompensa? Al mismo tiempo, se espera una mejor penetración en interiores y una menor necesidad de energía, así como una comunicación de mayor alcance en exteriores para llegar a lugares más remotos. Las nociones de último salto y dispositivos IoT tendrán que ampliarse a lo extraterrestre, como demuestran las actuales carreras orbitales y espaciales. ¿Cómo ampliar los principios de las redes de extremo a extremo para la IoT? Internet se ha ampliado rápidamente según el principio de que la inteligencia se sitúa en los puntos finales, en lugar de ocultarse dentro de la red. La IoT desafía este principio. ¿Hasta qué punto podemos ampliar los fundamentos de las redes de extremo a extremo? En la última década, los mecanismos de extremo a extremo, como los protocolos de red 6 LoWPAN y IPv6 de estándar abierto y los trabajos preliminares sobre la web de las cosas, WDC, insinúan lo que podría ser la IoT de extremo a extremo en el futuro. Sin embargo, aún quedan desafíos para completar una arquitectura adecuada para la IoT. Delegar parte de la inteligencia en los servidores proxy parece inevitable para los dispositivos IoT de muy baja potencia, pero ¿cómo y hasta qué punto? Además, se necesitan nuevos protocolos y semánticas para automatizar niveles adicionales de comunicación entre máquinas. ¿Qué interfaces hombre-máquina requiere y permite la IoT? Por un lado,
La IoT añade miles de millones de nuevas interfaces al mundo físico desde el ciberespacio. A la inversa, ¿cómo pueden los usuarios humanos de la IoT interactuar de mejor manera con el ciberespacio a través de estas interfaces? Es fundamental mejorar tanto la accesibilidad como el control de estas interfaces. Uno de los aspectos es la identificación de los niveles adecuados de control con los que capacitar a los seres humanos. Los seres humanos son una multitud heterogénea, con diferentes capacidades y requisitos para comprender lo que ocurre bajo el capó de la IoT. Otro aspecto es diseñar una ergonomía novedosa que pueda encarnar físicamente algunas partes del ciberespacio. El desafío consiste en ayudar a los usuarios a aprender, comprender y apropiarse de la tecnología de la IoT, incluso cuando ésta crece y cambia a lo largo del tiempo. ¿Cómo acortar las distancias entre la IoT, el control y la robótica? A medida que la IoT interconecta sensores y actuadores con capacidad de cálculo, disponible local o remotamente, a través de la red, aparecen nuevas variedades de bucles de control. ¿Qué bucles se pueden aprovechar? ¿Cómo se debe afinar el control? Por un lado, la investigación en el campo de la IoT industrial tiene como objetivo establecer y optimizar el control sobre cadenas de suministro y producción extremadamente complejas. Los sistemas híbridos distribuidos que mezclan estados continuos y eventos discretos son muy difíciles de modelar y controlar. Por otra parte, los microrobots y la robótica de enjambre se pueden considerar como una próxima frontera, ya que exigen abordar simultáneamente muchas cuestiones de investigación abiertas, como la previsibilidad de la latencia, la movilidad, la localización y la resolutividad de los recursos en función de los requisitos de bajo consumo. ¿Cómo habilitar los dispositivos IoT de escala milimétrica? Los últimos avances en microelectrónica superan los límites de la miniaturización extrema. Los prototipos de chips del tamaño de un grano de arroz, o menos, pueden detectar, calcular y comunicarse vía inalámbrica, sin necesidad de componentes adicionales. Este polvo inteligente tiene el potencial de revolucionar los microportátiles y la robótica de enjambre, pero presenta desafíos únicos con vistas a interoperar con la comunicación inalámbrica estándar de baja potencia, en términos de programación embebida y calibración. ¿Cómo avanzar hacia reducir a cero la huella de recursos con la IoT? La IoT puede ser una herramienta para ejecutar políticas medioambientales o para medir su efecto. No obstante, ¿qué pasa con la huella de recursos de la propia IoT? Minimizar el costo medioambiental de la producción y el funcionamiento de los dispositivos individuales es clave para disminuir la huella de la IoT y para hacer asequible el despliegue masivo que se necesita. Uno de los aspectos es la producción de dispositivos electrónicos con una cantidad considerablemente menor de materiales no renovables, como el plástico y el metal. Otra es el diseño de nuevos paradigmas de hardware, software y redes embebidas que puedan aprovechar la energía ambiental intermitente y ofrecer soluciones de balance en cuanto a rendimiento y consumo de energía. La evaluación del impacto global de la IoT sigue siendo un reto. A nivel mundial, ¿cuáles son los beneficios netos y la huella de la IoT? Se requiere un esfuerzo interdisciplinario complejo para captar la imagen global de los impactos directos e indirectos, los ciclos de vida completos y los efectos inducidos. Contribuciones de INRIA para afrontar los retos científicos y técnicos de la IoT. Para abordar las cuestiones científicas identificadas anteriormente, necesitamos la informática en diversos ámbitos, entre ellos redes de comunicación, representación de datos, sistemas distribuidos, criptología, procesamiento de datos y privacidad, seguridad, fiabilidad y certificación, interacción hombre-máquina, control, seguridad, arquitectura de hardware de bajo consumo, programación y compilación, optimización de la huella global de recursos. Los investigadores de INRIA llevan a cabo actividades científicas que contribuyen al avance del estado del arte, en cada uno de los campos de investigación de la IoT mencionados anteriormente. En la segunda parte de este documento, analizamos más detenidamente el conjunto de retos de investigación de la IoT dentro de cada uno de estos ámbitos. 34. Parte 2. Campos de investigación para la IoT. A continuación nos adentramos en diferentes campos de la investigación informática que se deben aprovechar y que requieren avances para abordar las cuestiones científicas clave que hemos identificado relativas a la IoT.
Los siguientes capítulos, que abarcan amplios campos de investigación, pretenden ser bastante autocontenidos, y se pueden leer en cualquier orden. Por ejemplo, el lector podría optar por leer el capítulo sobre criptología para la IoT de gama baja antes de leer el capítulo sobre redes de comunicación para la IoT. Dentro de estos capítulos, el documento no busca abarcar de forma exhaustiva los temas de investigación relacionados, sino que pretende poner de manifiesto la diversidad de problemas en los que se trabaja. Los lectores rápidos y los menos interesados en profundizar en la ciencia y la tecnología pueden hojear brevemente los títulos de los siguientes capítulos / secciones y saltarse hasta el final del documento. Redes de comunicación. 2.1. Para la IoT. Tanto el borde de la red como su núcleo prevén un impacto significativo, a medida que la IoT y la comunicación de máquina a máquina, M2M, aumentan. Optimización de los protocolos de acceso a la red IoT. En el borde de la red, la multitud de dispositivos IoT dependen de una conectividad eficiente y disponible para conectarse a la red. Los estudios ya indican que nos estamos acercando a un estado en el que el 75% de los dispositivos y las conexiones en Internet provienen del segmento de los consumidores. Los protocolos de acceso inalámbrico constituyen un reto especialmente importante. Los dispositivos IoT de gama alta, cada vez más ávidos de rendimiento, desafiarán inevitablemente a la tecnología inalámbrica de vanguardia. Las tecnologías anunciadas de acceso inalámbrico de alta potencia, rango de vatios, tales como el Wi-Fi 6 o el acceso celular 5G, se verá desafiada por las próximas aplicaciones con gran carga de red, como la realidad virtual totalmente inmersiva y mejorada por la IoT, la realidad aumentada o los vehículos autónomos. El diseño de optimizaciones y nuevos protocolos en este espacio supone, pues, una vía de investigación cada vez más prometedora. El reto científico es acercarse al límite de capacidad de transporte del medio inalámbrico, impuesto por las leyes de la física y la teoría de la información, para aprovechar al máximo el espectro de radiofrecuencias disponible. Un reto técnico asociado es el diseño y la producción de nuevos chips dedicados a la comunicación radiofónica optimizada, que requieren enormes inversiones en I+D. Técnicas como la MIMO masiva resultan prometedoras para afrontar el reto de la densidad, pero requieren una investigación más profunda para alcanzar todo su potencial. También cabe mencionar que las nuevas soluciones algorítmicas se vuelven atractivas a partir de técnicas de aprendizaje automático, por ejemplo, el aprendizaje de reforzamiento o el aprendizaje profundo. Por lo tanto, esperamos que el diseño de optimizaciones y nuevos protocolos de acceso para dispositivos IoT de gama alta sea un área de investigación activa y desafiante en el futuro. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Maracas combina la teoría de la información con el procesamiento estadístico de señales, la teoría del control, la teoría de juegos y el aprendizaje automático para explorar nuevas tecnologías que optimicen la comunicación en las capas físicas inalámbricas, PHY. Además de las capas PHY inalámbricas, los equipos de proyectos TRIBE y EVA trabajan en la optimización del acceso múltiple inalámbrico, por ejemplo, el acceso aleatorio moderno, aprovechando también el aprendizaje automático. Es necesario explorar técnicas de comunicación complementarias y radicalmente diferentes para aliviar la presión sobre el medio de radiofrecuencia. Por lo tanto, esperamos trabajos y retos derivados de las investigaciones sobre paradigmas de comunicación alternativos, como las nanocomunicaciones o las comunicaciones de luz visible, VLC. Estas tecnologías emergentes, en la frontera de la investigación física, merecen ser analizadas y requieren un trabajo pionero. Flecha hacia el noreste en INRIA. Los equipos de proyectos Agora y FAN investigan nuevas tecnologías de comunicación de redes de acceso alternativas utilizando comunicaciones de luz visible, VLC. Las comunicaciones FID y las infraestructuras híbridas, junto con los nuevos servicios que podrían ofrecer. Ampliación de la cobertura de la red de acceso a la IoT. En comparación con los dispositivos IoT de gama alta, los dispositivos IoT de baja potencia dependen de tecnologías y protocolos diferentes para el acceso a la red. En lugar de apuntar a dispositivos con un rango de vatios de máximo rendimiento, los protocolos de bajo consumo apuntan a un consumo mínimo de energía, rango de milivatios o menos, para dispositivos IoT de bajo a mediano rendimiento. El campo de las tecnologías de radio de baja potencia para redes personales / de área local, PAN / LAN,
aborda un consumo de energía cada vez menor para distancias de 1 a 100 metros, y pretende ser lo suficientemente frugal como para requerir únicamente la captación de energía del entorno. Por otro lado, el campo de las tecnologías radioeléctricas de red de área amplia y baja potencia, LPWAN, pretende compensar un rendimiento algo menor para distancias mucho más largas, 10 kilómetros o más, con el mismo bajo consumo de energía. Flecha hacia el noreste en INRIA. El equipo Proyecto Dionisos trabaja en el diseño de mecanismos de control de acceso inalámbrico para grandes redes NB-IoT. Uno de los principales retos es ampliar la cobertura de la red a un sinnúmero de dispositivos IoT de bajo costo y baja potencia. Más allá de la cuestión de la gestión eficaz de las redes de acceso atestadas, esta ampliación supone un reto tanto geográfico como ecológico. Desde el punto de vista geográfico, la cobertura debe llegar tanto a los interiores más profundos como a los exteriores más ale. Ya 2. Desde el punto de vista económico, la tecnología de acceso a la red deberá mantenerse muy asequible para los dispositivos de bajo costo. Sin embargo, una cobertura de 1 kilómetro es insuficiente para abarcar dispositivos muy remotos, como en el caso de la agricultura inteligente, donde los sensores se pueden desplegar en campos muy amplios y alejados de la infraestructura urbana, o para proporcionar un rendimiento suficiente que cumpla con los requisitos de la implementación. Por ejemplo, en este ámbito, queda por determinar cuál es el rendimiento alcanzable para la conectividad de acceso a la IoT a través de flotas desplegadas de satélites de órbita baja. Las comunicaciones inalámbricas multisaltos son otra alternativa, que posiblemente aprovechen múltiples tecnologías de radio, pero requieren que se diseñen nuevos protocolos de enrutamiento adaptados a estas aplicaciones y entornos. Flecha hacia el noreste en INRIA, equipos de proyectos como Agora, FAN, Maracas y Tribe investigan la optimización del rendimiento de los despliegues de sensores inalámbricos de baja potencia y los protocolos de enrutamiento y difusión de datos multisalto en este contexto, mediante metodologías que combinan el modelado teórico, la simulación y los experimentos. Otra vía de investigación en este ámbito consiste en complementar la infraestructura fija con una flota de robots despachados temporalmente, mediante el despliegue de flotas de vehículos aéreos no tripulados, UAV por sus siglas en inglés, drones o robots terrestres. Estos recursos adicionales se deben desplegar rápidamente, para restablecer la conectividad después de un fallo, para supervisar un evento puntual, para explorar o supervisar una zona desconocida /diagonal hostil o simplemente para descargar periódicamente los datos de los dispositivos remotos que se encuentran fuera del alcance. La idea de desplegar aparatos móviles no tripulados, ya sea sobre ruedas o aéreos, resulta cada vez más atractiva a medida que se comercializan dispositivos con mayor maniobrabilidad. Sin embargo, siguen surgiendo retos para que dichos dispositivos sean plenamente autónomos, ya que se ajustan a presupuestos muy limitados en cuanto a energía, computación y capacidad de almacenamiento, mientras se les exige una gran coordinación, una comunicación sólida y que se compartan las tareas. Flecha hacia el noreste en INRIA, equipos de proyectos como Acentauri, FAN y Dante diseñan algoritmos de autodespliegue para UAV y robots terrestres, con el objetivo de optimizar la colocación de los robots o aumentar su autonomía. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.